Una postal del fin del mundo. Querido Eric, pasará bastante tiempo hasta que recibas esta postal, pues ha sido enviada desde el fin del mundo. Una tierra lejana y misteriosa, en otro tiempo habitada por gigantes silenciosos. Una tierra de fuego que ilumina la noche eterna y una tierra de hielo sobre el que caminan antiguos dragones. Cuando esta postal esté en tus manos, comprenderás que ha llegado el momento de emprender tu camino hacia el fin del mundo. Recorrer la tierra de los gigantes, encontrar a los dragones de hielo y llegar hasta el fin del mundo. Eso suena como un desafío. Vámonos. Santa Cruz, una de las 6 provincias que integran la Patagonia Argentina, es un territorio de inmensas estepas enmarcadas por los picos nevados de la cordillera de los Andes. En la era de los descubrimientos, al ver estos paisajes tan asombrosos y tan distintos a los que conocían, los exploradores europeos bautizaron la Patagonia como la Tierra de los Gigantes. Hace más de 500 años, durante el primer viaje alrededor del mundo, el navegante portugués Fernando de Magallanes junto con su tripulación quedaron impresionados con la altura de los tehuelches, los nativos de la Patagonia. Pero lo que más les impresionó fueron sus pies, unas huellas enormes que dejaban en la arena y en la nieve. Por eso los llamaron los Patagones, inspirados en una novela caballeresca española de la época que estaba de moda. De esta curiosa historia después surgiría el nombre de la Patagonia. Hace miles de años, el deshielo de los glaciares moldeó valles que al llenarse de agua se convirtieron en lagos. Uno de ellos es el lago Argentino, el cuerpo de agua dulce más grande del país y uno de los 20 más profundos del mundo. Su intenso color turquesa junto con los témpanos de hielo que flotan en sus aguas forman parte de uno de los paisajes más espectaculares de la Patagonia Argentina. Témpano o iceberg son desprendimientos del glaciar Uppsala. Todos los glaciares que llegan a tener contactos con el agua, con un espejo de agua, lago, laguna, generan desprendimientos. Esos desprendimientos en este sector quedan navegando a la deriva. El viento los va empujando por el brazo norte del lago Argentino y llegan inclusive, dependiendo del tamaño del témpano, la época del año, hasta el cuerpo principal. El recorrido turístico Todo Glaciares traslada a los viajeros al corazón del Parque Nacional Los Glaciares, un área protegida de más de 700.000 hectáreas. La navegación por los canales Uppsala y Speggazzini revela paisajes remotos, desde los glaciares colgantes hasta imponentes paredes de hielo que alcanzan los 135 metros de altura. Si bien vamos a encontrar glaciares a lo largo de toda la cordillera de los Andes, en este sector tenemos una accesibilidad mucho mejor, primero por estar a una altura muy baja, a menos de 200 metros sobre el nivel del mar, y bueno, la ruta y los lagos hacen que sea mucho más accesibles que a los 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que se puede llegar muy fácilmente a una península que hace como si fuera un balcón natural hacia uno de los glaciares más famosos del mundo. El glaciar Perito Moreno es uno de los destinos turísticos más visitados de Argentina. Sus dimensiones son impactantes. La superficie del glaciar alcanza los 250 kilómetros cuadrados y se eleva más de 60 metros sobre el agua. Pero para apreciar la magnitud de este glaciar, no es suficiente observarlo desde la distancia. Bueno, Eric, ahí te paso el casco. Empezar con el pie izquierdo del glaciar traveso. Sí, vamos a explorar el glaciar caminando sobre él. Una vez puestos los crampones, pisamos el hielo y enseguida decenas de tonos de azul nos deslumbran la vista. El secreto de este color consiste en un efecto óptico. Denso, comprimido y libre de burbujas de aire, el hielo del glaciar absorbe todos los colores de onda larga, como el rojo o el amarillo, y refleja el azul. En sus partes más planas el glaciar se ve blanco, porque expuesto a la luz y al viento, tiene una estructura más porosa, con más aire y refleja todos los colores a la vez. Y
Y en el mismo instante en que uno piensa que ya ha visto toda la variedad de matices de este hielo, el sol se asoma entre las nubes y la paleta de azules y celestes se vuelve aún más increíble. Bueno, y acá en Patagonia tenemos dos factores muy importantes que influyen para que tengamos glaciares. Uno es una zona de alta presión en el Pacífico que genera los vientos cargados de humedad. Estos vientos soplan de oeste a este. Tenemos la cordillera de los Andes y al chocar estos vientos con las montañas se elevan y toda esta humedad va a precipitar en forma de nieve en la parte alta de las montañas, creando así el campo de hielo patagónico sur, que es la tercera porción de hielo más grande del planeta después de Antártida y de Groenlandia. Esta nieve va cayendo y se va acumulando capa a capa, las capas inferiores pierden el aire y así se va a formar el hielo compacto y duro como el que estamos pisando ahora. Y después, por pendiente, y gracias a las temperaturas que tenemos acá, porque no estamos muy elevados sobre el nivel del mar, estas temperaturas generan mucha agua, como se puede escuchar ahora. Sí. Bueno, el agua también está corriendo entre el hielo y la roca. Hace que el glaciar se desplace desde centímetros a metros por día. Y eso es lo que después genera las grietas. Primero se escucha ese sonido y se genera una pequeña línea en la superficie. Esa línea después va a ir tomando más dimensión y así se van a formar las grietas que vemos acá en el Perito Moreno. Durante la caminata, el cruce de estas grietas, algunas de varios metros de profundidad, se convierte en una experiencia desafiante. Cada paso sobre el camino helado es testimonio de la fragilidad del ser humano frente a la naturaleza. Y cada pausa, cuando dejamos de pisar el hielo, nos recuerda lo que es el verdadero silencio. Qué soledad se siente aquí, ¿eh? ¿Viste? Sí. Igual no somos los únicos que estamos caminando por el glaciar. Tenemos un dragón también que habita en el glaciar y vive en grandes cavernas. ¿Cómo? Es el Andiperla morenensis, es un insecto, tiene 1,5 centímetros aproximadamente y es el único ser vivo que cumple todo su ciclo de vida aquí en el glaciar Perito Moreno. Nace, crece, se reproduce y muere aquí en el glaciar. Increíble. Dicho insecto, bautizado como el dragón de hielo de la Patagonia, no es lo único de interés científico en el Perito Moreno. Los glaciares son como cápsulas del tiempo que conservan archivos de la historia geológica y climática de la Tierra. Pero aunque uno podría dedicar horas a la exploración del hielo, no hay que subestimar el esfuerzo que requiere esta caminata. Uf, qué cansado estoy. ¿Tenés sed? Sí. Bueno, mirá, ahí tenemos agua. Probá un poquito de agua de glaciar. ¿En serio se puede tomar? Sí, se puede tomar, adelante, por supuesto. Increíble. Agua de alta calidad. Es tan pura que no tiene minerales. Voy a probar. Está riquísima. Buena, ¿no? Y qué lugar también para beber agua. Mirá lo que es esta vista. Podría pasar aquí horas mirando esto. Siendo sincero, después de haber vivido tantos años en Rusia, pensé que un paseo por la nieve o por el hielo no me iban a impresionar, pero me han impresionado. Y es que pasear por un glaciar es algo único. Es más que un paisaje congelado, es una joya natural que te permite transportarte al pasado. Las inmensas llanuras de la Patagonia dieron origen a la figura del gaucho. Pastor nómada, diestro jinete, independiente y libre como el viento. Cabalgando junto con los rebaños de ganado, en el pasado los gauchos eran vistos como salvajes y aislados del mundo, ajenos a la vida en sociedad y a sus leyes. Se decía de ellos que no tenían padre ni madre, solo las pampas. Con los años, el gaucho se convirtió en un personaje emblemático de la historia argentina y un símbolo que forma parte de la identidad nacional. La estancia Río Mitre, fundada hace más de 100 años, conserva la esencia de las tradiciones gauchas.
El gaucho sin caballo no es nada. A ver acá, échame la mano. ¿Por aquí lo paso? Sí. Esto, el gaucho. Aprendí ese gaucho por ahora. ¿Lo aprieto bastante o más o menos? Bastante. Que vamos a salir. No, así no. Así no. Otra vuelta más a pegar. Otra vuelta más. ¿Ese para qué lado? No, no. Ese sí. Muy bien, muy bien. ¿Estás listo para salir? Perfecto. Las riendas parejas siempre. Muy bien, muy bien. René es uno de los gauchos herederos de los tehuelches, uno de los pocos que todavía resguarda las costumbres de la Patagonia más antigua en el mundo moderno. Mi mamá era tehuelche. Después que me tuvo, me llevó al campo y me crié en el campo. Ya. Con los caballos, todo mi vida vinculado siempre con los animales, con las ovejas. ¿Cómo es el día a día de un gaucho? El gaucho nunca toma café, siempre se toma unos buenos mates en la mañana. ¿Ah, sí? Atiende los caballos, atiende los perros, carnea para tener carne. Se trabaja mucho en soga, con cuero de vaca. ¿Cómo es el trabajo con las ovejas? ¿Qué tan difícil es? Siempre te dan la oveja en un campo que tiene que estar y bueno, tenés que recorrerla para que no se pase para el campo vecino. Tratar de agarrar los bichos para que no te lo maten. Lo que es zorro, puma. O sea, cazarlos. Claro, tenés que cazar. El arreo del ganado es la esencia del oficio gaucho, una rutina de soledad y resistencia que todavía se vive como hace cientos de años. El manejo del rebaño sería mucho más difícil sin perros pastores, como este simpático ayudante llamado Capitán. ¡Ey, va! Los perros de las razas como el Border Collie o el Pastor Australiano, que suelen acompañar a los gauchos, poseen una fuerza excepcional, una inteligencia aguda y un instinto de pastoreo innato. Ayudan a los gauchos a mover el rebaño entre los pastizales y acercarlo al galpón para esquilar. La esquila, es decir, el proceso de cortar la lana de la oveja, es una práctica indispensable en la vida del campo patagónico. Aprendí de chico. Viendo, mi hermano, mi padre, mi tío, ya vengo de herencia. Y uno siempre trata de ser curioso y aprender, ¿no? Antiguamente se quilaba mucho a tijera. Ahora, cuando son pocos animales, para no estar pagando una cuadrilla, se quila tijera despacio. Desde hace siglos los gauchos han esquilado a las ovejas tanto para aprovechar su lana como para mantener a los animales sanos, evitar su sobrecalentamiento en verano, enfermedades de piel y parásitos. Ya sea así, así, Ajá, pasito. sí. Te lo dejo. Perfecto. Siempre tiene que ir la tijera así, Ajá. mira. ¿Cómo? Acá. Siempre así. Ahí. Ajá. Al ras. Al ras. Al ras de la Ok. piel. Mal ras, mal. Más al ras. Un esquilador experimentado suele retirar todo el vellón en una sola pieza en menos de 3 minutos. Una oveja da hasta 8 kilos de lana en una esquila. Una comparsa de esquila atiende en promedio a 1000 ovejas por día. Este me va a sacar el puesto. Hace más gaucho que yo. Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos. Nos vamos a acomodar. Vamos a soltar el carnero. Mi trofeo gaucho. Ha costado mucho trabajo, bueno, por lo menos a mí. Es porque no tengo tanta experiencia, pero he sido bien asesorado. El dueño de la estancia Río Mitre, Esteban Echeverría, pertenece a una de las familias pioneras de esta parte de la Patagonia. Hoy recibe en su casa a viajeros de distintos países para compartir con ellos la historia de su estancia y las costumbres de su región. Vamos a tomar unos mates
como buenos gauchos. Gracias. En el campo es muy útil porque te acompaña a todos lados. Sí. El gaucho en realidad es como una ideología de vivir en libertad, sin muchas restricciones, de libertad y de vivir de la naturaleza. Cuénteme un poco acerca de la historia de su estancia. La estancia la pobló mi abuelo en 1925. Adquirió 600 hectáreas que le dio el gobierno en un plan de poblamiento del lugar, que era una colonia de pequeñas estancias, para darle sustento a toda la región. Yo me repartí con mis hermanos y me dediqué al turismo, que me gusta. Sí. Y la verdad que es muy lindo. ¿Usted se considera gaucho? ¿Tiene algo de gaucho? Tenemos la costumbre de trabajo, de podernos arreglar con poco, con lo que sea y saberlo aprovechar todo, que es parte de lo que el gaucho hacía, sí, o hace. En el extremo sur de la Patagonia Argentina se encuentra Tierra del Fuego, un archipiélago separado del continente por el Estrecho de Magallanes. Es un destino de paisajes imponentes, marcados por el verde de los valles y bosques centenarios de lengas y ñires, el blanco de las rocas costeras, el azul celeste de los lagos de origen glaciar y el azul marino de los fiordos. El origen de su nombre se remonta a la época en la que las potencias marítimas europeas aún estaban trazando los contornos del mundo. Obtiene el nombre de Tierra del Fuego por una expedición de Hernando de Magallanes que ingresa al Canal Beagle, y lo que le llama la atención es que en la costa veía humo. Donde hay humo, hay fuego. Para los nativos aquí, para los yámanas, el fuego era lo más importante y sagrado que tenían. El fuego estaba en la costa, estaba en las chozas, lo llevaban inclusive en sus canoas. Y los que eran encargados del fuego en la canoa eran los niños. Las mujeres buceaban y recolectaban mejillones, ¿sí? Y el hombre cazaba con un arpón lobos marinos. Ya. Así que cuando entra él, ve esos humos, y en su bitácora pone que era Tierra de los Humos. Donde hay humo hay fuego. Claro. Y después fue Tierra de los Fuegos. Y después queda Tierra del Fuego. Para los integrantes de aquella expedición, Tierra del Fuego era el verdadero fin del mundo. Un lugar donde se acababan los mapas de la época y empezaba lo desconocido. Hoy, esas historias sobre largas travesías y descubrimientos geográficos fascinan a los turistas. La postal favorita de los que se animan a navegar por el Canal Beagle es el faro Les Éclaireurs. Resistiendo a los fuertes vientos australes, simboliza la luz que guía a los navegantes en la niebla y en las tormentas. Las islas alrededor del faro están habitadas por cormoranes y lobos marinos. Durante su navegación alrededor del archipiélago de Tierra del Fuego, la tripulación de Magallanes fue la primera en encontrar y describir a las aves que actualmente también llevan el nombre del explorador portugués, los pingüinos de Magallanes. Entre octubre y abril, miles de pingüinos de esta especie anidan en la isla Martillo. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde se permite no solo observar a estas aves desde las embarcaciones, sino también caminar entre ellas en su hábitat natural. Esto podríamos considerarlo como una guardería de pingüinos. Y es que los pingüinos al nacer tienen un plumaje muy fino que no los protege ni del agua ni del frío. Es por eso que se juntan en ciertos sectores de la isla para poder mantener el calor entre los pingüinos y protegerse de los depredadores mientras sus padres van de cacería. Traen comida. Aquí estarán aproximadamente unos 2 o 3 meses hasta que su plumaje cambie y los proteja del agua y del frío. Después comenzarán a nadar a la orilla, aumentarán la masa muscular, aprenderán a buscar comida por sí solos y se lanzarán al Atlántico para desplazarse aproximadamente unos
5,000 kilómetros en busca de aguas más templadas. Pero cada año volverán a este lugar. Un dato curioso es que la mayoría de los pingüinos son aves monógamas. Generalmente forman parejas de por vida y suelen reutilizar los mismos nidos año tras año. Gracias al suelo blando de la isla Martillo, los machos pueden hacer cuevas de hasta 1 metro de profundidad para que las hembras depositen los huevos. Luego ambos padres se turnan para incubarlos durante un periodo de unos 40 días. Nuestro velero se acerca a Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego y el asentamiento urbano más austral de Argentina. Lleva el título simbólico de la ciudad del fin del mundo y es conocida como la puerta de entrada a la Antártida, ubicada a tan solo 1000 kilómetros de distancia. El crecimiento de esta ciudad fue impulsado por la construcción de una cárcel que hoy sirve de museo. Fue fundada a principios del siglo pasado con el propósito de repoblar esas tierras remotas que Argentina disputaba con Chile y en las que antes vivían pueblos originarios. Contaba con 380 celdas que aislaban a los delincuentes más peligrosos. Entre ellos el llamado Petiso Orejudo, uno de los primeros asesinos en serie de la historia argentina. Simón Radowitzki, condenado a cadena perpetua por un atentado que acabó con la vida del jefe de policía de Buenos Aires, y Mateo Banks, el primer asesino múltiple de Argentina. Esta cárcel está construida con paredes de argamasa, que es una mezcla de arena, arcilla y cal, y piedra. Los presos fueron la mano de obra de este edificio. El edificio tiene 5 pabellones que convergen radialmente en un hall central a modo de panóptico. El sistema de panóptico se refiere a verlo todo. Con poco personal y desde el centro podían vigilar todos los pabellones. Ya. Veo que los muros son bastante gruesos. Sí, tienen más de 1 metro de ancho los muros. ¿Cómo es que se calentaba este lugar ya que se siente muy frío ahora? Se calentaba con salamandras. Son unos tachos de hierro que se calentaban con leña. Había un preso encargado de mantenerlos encendidos todo el tiempo. La prisión consumía unos 30 metros cúbicos de leña por día. El tren de los presos fue un tren que se comenzó a construir en 1903, un año después del comienzo de la construcción de la prisión. Se dirigía hacia el bosque, hacia el oeste, donde estaban los campamentos de leñadores, cortaban la leña y la traían con el tren para la prisión. Hoy, la atracción turística El Tren del Fin del Mundo revive una parte del trayecto que solía realizar el antiguo tren de los presos. Para llevar a cabo este viaje a través del tiempo, se utilizan varios trenes propulsados por locomotoras a vapor. Cuentan con coches elegantes, calefaccionados y con amplios ventanales para disfrutar de las bellezas naturales de la región. Cuando Ushuaia se estaba construyendo, el tren del fin del mundo era parte del paisaje cotidiano. Cada mañana salía del presidio y se dirigía al Monte Susana para conseguir material de construcción. Por la tarde, a su vuelta, los presidiarios se montaban en la carga y en ocasiones tocaba empujarlo, ya que el mismo tren no podía desplazarse por sus propios medios debido a la enorme carga que llevaba. El itinerario del actual tren del fin del mundo no ocupa un día entero, sino tan solo 1 hora. El recorrido atraviesa el Parque Nacional Tierra del Fuego, bordeando el río Pipo, serpenteando entre las montañas e ingresando en el bosque subantártico, uno de los pocos ecosistemas de este tipo que existen en el mundo. Allí, en el tren, sentí que había que continuar con la tradición de la postal del fin del mundo. Pasará bastante tiempo hasta que recibas esta carta, pues ha sido enviada desde el fin del mundo. Una tierra lejana y misteriosa, en otro tiempo habitada por gigantes silenciosos. Cuando la postal esté en tus manos, comprenderás que ha llegado el momento de emprender tu viaje por la Patagonia Argentina. Y es que pocas cosas pueden compararse a esa sensación de libertad y aventura que rompen en la rutina y te transportan por un tiempo a aquella época de los grandes descubrimientos geográficos, donde
valientes exploradores divisaron por primera vez el fuego en la noche oscura. En el pasado, los navegantes enviaban cartas desde la ciudad del fin del mundo a sus seres queridos, antes de pasar muchos días aislados en el mar. Hoy, aunque el servicio postal del fin del mundo ya ha perdido su relevancia para los marineros, la tradición de enviar cartas escritas a mano se mantiene viva. Ahí está, una postal desde el fin del mundo se dirige hacia su próximo destino.